Hola, bienvenidos a Sesiones Juristas. Soy Georgina Manrique Morteo, coordinadora de Educación Digital, y hoy vamos a presentar al doctor Juan Acerbi, quien nos va a exponer el tema Soberanía, Derechos y Nuevas Tecnologías, Desafíos en torno al terrorismo doméstico. Vamos a presentar un poquito del doctor Acerbi. Él es licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de investigación se han centrado en torno a las relaciones de poder en el republicanismo clásico y sus vínculos jurídico-políticos con las democracias contemporáneas. Ha publicado diversos artículos y libros académicos, entre los que destaca Metapolítica, Enemigo Público, Poder y Muerte en la Tradición Republicana. Actualmente se encuentra trabajando en la vigencia paradigmática de la figura clásica del justice en las sociedades contemporáneas. Bienvenido nuevamente, doctor. Le cedo la palabra. Por favor. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras y por la invitación. Y es un placer para mí estar nuevamente aquí en el Colegio Jurista, compartiendo con ustedes un momento de reflexión. El motivo, digamos, el título de la conferencia tiene varios componentes que me gustaría repasar: soberanía, derechos y nuevas tecnologías, y desafíos en torno al terrorismo de Estado. Por donde quisiera comenzar este encuentro es precisamente por el último término, digamos, por el término de terrorismo doméstico. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué debemos ocuparnos del terrorismo doméstico? Y, por supuesto, ¿qué es el terrorismo doméstico? La primera pregunta se responde muy rápidamente. ¿Por qué el terrorismo doméstico debe interesarnos, debe preocuparnos? ¿Por qué es un desafío? Yo voy a plantear una serie de desafíos que son precisamente, digamos, problemas que se nos están planteando desde diversos campos disciplinares. Entonces, la primera pregunta, digamos, ¿por qué estudiar el terrorismo doméstico? Se responde, dije, muy rápidamente, porque contrariamente a lo que solemos pensar, a lo que solemos imaginarnos cuando hablamos de terrorismo y esas imágenes espectaculares de aviones chocando contra las torres o de los grandes atentados, ¿sí?, que a lo largo del siglo XX y en el inicio del siglo XXI se han grabado en las pantallas de todo el mundo, nos suelen remitir a una idea de terrorismo que en realidad, técnicamente, se corresponde con lo que se conoce como terrorismo internacional. Hoy, por supuesto, no vamos a ahondar en cuestiones del terrorismo internacional, sino más bien de la otra clase de terrorismo, del terrorismo doméstico. ¿Y por qué el terrorismo doméstico es un tema tan interesante y apremiante para tratar? Porque a pesar de lo que nuestra imaginación o nuestros imaginarios puedan indicarnos, el 85% de los atentados que ocurren en el mundo todos los años son terrorismo o se corresponden con la forma de terrorismo doméstico. Repito, en el mundo, el 85% de los atentados terroristas que suelen ocurrir responden a la forma del terrorismo doméstico. Ahí hay, me parece, una razón de peso para empezar a mirar al terrorismo doméstico con unos ojos inquisidores respecto a su naturaleza, su dinámica y, por supuesto, su impacto sobre las sociedades. Ahora bien, ¿qué es el terrorismo doméstico? Algo que seguramente se están preguntando. El terrorismo doméstico es el terrorismo, vamos a suponer que todos sabemos en este momento qué es el terrorismo, es una forma de terrorismo en la cual coinciden tres cosas, ¿sí? Coincide la nacionalidad del atacante respecto al suelo donde ocurre el atentado, y coinciden esas nacionalidades, la de la nacionalidad del terrorista con la del suelo donde se produce el atentado, con la del objetivo, con la del target al cual se realiza el atentado. Es decir, el objetivo del atentado,
la nacionalidad de quien atenta y el territorio donde ocurre ese atentado son el mismo, son la misma nacionalidad. Si esas tres condiciones se cumplen, hablamos de terrorismo doméstico. Ahora bien, claramente hay ahí un desafío. Es decir, nos encontramos contra una forma particular de terrorismo que engloba más del 80% de los atentados que ocurren en el mundo. Eso es de por sí, plantea de por sí un montón de preguntas y un montón de desafíos. Ahora, un desafío particular que yo quisiera abordar aquí, para luego en el desarrollo de esta conferencia relacionarlo con nociones como soberanía, como derecho, es subrayar el hecho de que en estos casos los atentados terroristas son realizados por una persona que pertenece a nuestra misma sociedad. Cuando digo nuestra misma sociedad, lo digo con todo el énfasis del caso, es decir, no es solo que cohabita en las mismas ciudades que nosotros, sino que, para decirlo directamente, es uno más de nosotros. Cuando decimos que el terrorismo doméstico se define porque coincide la nacionalidad del terrorista con el objetivo y el territorio donde se realiza el atentado, estamos diciendo que cuando hay un atentado, como seguramente todos ustedes estarán recordando, en España, en el mercado navideño en Alemania, en Francia, en Bélgica o en Suecia, sea porque un auto se desvía y atropella a un montón de gente en una vereda, en un mercado, digamos, un día festivo, sea porque una persona saca de un bolso un cuchillo o un martillo y golpea a otras personas, en todos estos casos estamos encontrándonos ante una figura que, a diferencia de lo que suele suponer el terrorismo internacional, ¿sí?, encontrarnos con un terrorista que es, como se suele decir, un otro en mayúscula, una persona que no habla nuestro idioma, que si lo miramos se viste de una manera diferente a nosotros, que probablemente tenga un montón de gestos, un montón de señas simbólicas sobre su cuerpo, un tipo de barba, un tipo de ropa, un tipo de marca de determinado credo que rápidamente nos va a permitir entender que esa persona no pertenece no solo a nuestra cultura en un sentido amplio, sino también que no pertenece a lo que conceptualmente podríamos denominar un nosotros. ¿Sí? En este caso, y ejemplos abundan, cuando nos encontramos con una de estas figuras terroristas que pertenecen al terrorismo doméstico, nos encontramos en muchos casos con amigos, familiares, que iban a la misma escuela, que compartieron una historia en el barrio en común, que se criaron juntos, o en muchos casos que compartieron incluso la mesa, y que en su historia familiar no es posible encontrar algún tipo de antecedente que uno podría decir, bueno, tiene, digamos, determinados familiares o determinadas personas en su árbol genealógico que lo vinculan con una otra cultura, con una otra religión. ¿Sí? No, digamos, podemos pensar, por ejemplo, un caso realmente paradigmático, que es el de un hombre noruego llamado Anders Breivik. Breivik, descendiente por ambas líneas, digamos, de noruegos, criado como un noruego en escuelas noruegas, con valores democráticos acordes a la sociedad noruega, un día para advertirle a los noruegos que la inmigración era un problema, fue a un campamento de niños y mató a decenas de niños noruegos. En este caso, por eso digo, es un caso paradigmático, nos encontramos con una persona que, lejos de lo que comúnmente en los medios, en lo que circulan en los canales de información y en las redes, cuando alguien dice terrorismo, terrorista, los imaginarios se disparan hacia Medio Oriente, estos son buenos ejemplos
que nos empiezan a hacer desviar la atención, la mirada de Medio Oriente como foco del terrorismo, o como foco único, si ustedes quieren, del terrorismo, para empezar a mirar propiamente Occidente y más si tenemos en cuenta este dato del cual yo partí, que es el 85% de los atentados terroristas todos los años se suelen corresponder con la forma del terrorismo doméstico. Entonces, ¿dónde radica él o los desafíos en este punto? En varios puntos, o por lo menos para resaltar en este momento en dos. El alto número de atentados que ocurren en el mundo, primero, y bajo esta denominación o clasificación en segundo término, y por supuesto un desafío particular que es que se trata en estos casos de uno de nosotros. Cuando digo uno de nosotros, y aquí voy a intentar ser sumamente sucinto para no extenderme demasiado sobre esto, tradicionalmente cuando se pensaba la figura del terrorista, generalmente se buscaba, los gobiernos incluso, pero también las personas, ¿sí? Solían pensar, solían dirigir su foco de atención hacia personas cuya nacionalidad coincidiera con la de aquellos estados que suelen estar incluidos en diversas listas de estados que apoyan o financian o promueven el terrorismo. Y por supuesto, digamos, hay que decirlo, con una suerte de fisonomía particular, ¿sí? Una suerte de característica fenotípica, diríamos, que nos permitía, a priori por lo menos, sin estar pidiendo los documentos, intentar distinguir qué personas podrían venir de esos países. Todo eso, en principio, desaparece. Desaparece por estas cuestiones de que potencialmente es mi vecino, potencialmente, como el caso de Breivik, es mi hijo, es mi hermano. ¿Sí? Ahora bien, si eso ocurre, si eso efectivamente es lo que está ocurriendo y eso ocurre en nuestros días, hay varias consecuencias. En un nivel que podríamos denominar social, por supuesto tenemos discursos que van permeando en las sociedades occidentales respecto a las zonas potencialmente peligrosas que se viven en distintas ciudades del mundo. Y con esto, con esta suerte de desdibujamiento de las características clásicas del terrorista, deviene también el empezar a prestar atención sobre otro tipo de señas que nos pueden marcar en el otro, ya no su fisonomía, ya no su acento cuando habla, ya no su ropa, ya no sus documentos, sino algunos otros indicios que me pudieran señalar que esa persona puede querer atentar contra la vida de todos nosotros. Así van a encontrar ejemplos y son ejemplos reales que ustedes pueden buscar en los archivos de noticias, en internet, personas que son bajadas de un avión porque se las ve rezando antes de que el avión despegue, personas que son detenidas porque suben muy abrigadas a un metro, a un subte en determinada ciudad, personas que son requisadas porque ingresan con un bolso, una mochila a un bar. Esto también genera en muchas ciudades, particularmente esto es muy notorio en determinadas ciudades europeas, por ejemplo en París, es muy común al ingresar a una iglesia, a un museo, a un lugar público en general, encontrar carteles de advertencia que a uno le digan que uno está ingresando potencialmente a un escenario de atentado terrorista. Uno, por supuesto, podría preguntarse ¿qué significa que un gobierno, que un Estado nos esté avisando previamente que el lugar al que ingresamos podría ser escenario de un atentado? Suena, y esto es un paréntesis en la exposición, pero remite un poco a cuando uno tiene esas suertes de advertencias previo a aceptar una aplicación, ¿no? Digamos, cuando uno clica aceptar, uno está aceptando todo lo que viene atrás, ¿no? En este punto valdría también la reflexión sobre qué significa que un Estado comunique, que uno ingresa potencialmente en alguna de las principales capitales europeas y por ende occidentales a un potencial escenario de conflicto terrorista.
Eso en el plano social y que por supuesto interpela, atraviesa las relaciones que a priori se establecen entre las personas. Por otro lado, tenemos también consecuencias en la dimensión política, que es sobre lo cual algo de lo que me voy a abocar en unos minutos, jurídicas también desde ya, económicas. Nadie puede dudar hoy en día que el terrorismo, y cuando digo que tiene consecuencias, se debe leer en un sentido denso, en el sentido de que tiene consecuencias negativas para muchos de nosotros y también tiene consecuencias positivas para algunos, pero tiene consecuencias económicas en más de un sentido. Y también tiene consecuencias en el plano comunicacional. No solo porque sabemos que cada correo electrónico que enviamos, cada publicación que realizamos en una red social es escaneada a través de diversas tecnologías, y ese es el otro componente de la conferencia de hoy, nuevas tecnologías, ¿sí? Sino también porque a través de muchos canales de comunicación, sean redes sociales, sean plataformas de mensajería instantánea o mismo de correos electrónicos, se producen dos fenómenos que son paralelos y de alguna manera concomitantes. Por una parte, lo que se denomina técnicamente los circuitos de scouting, es decir, los circuitos mediante los cuales se busca reclutar personas de diverso género, diversas edades, ¿sí? En distintas redes sociales, ¿sí? Facebook, por cuestiones muy puntuales, se sabe que suele ser la red privilegiada para captar mujeres. TikTok e Instagram, por ejemplo, para captar jóvenes de ambos sexos, fundamentalmente TikTok, Instagram predominantemente varones. Es decir, todo esto está estudiado. Las razones, digamos, en uno y otro caso difieren muchísimo. En general, hay cuestiones muy ligadas a cuestiones sociales o psicológicas, ¿sí? Detrás de estas razones. Pero la cuestión de fondo, para señalar aquí, es que las redes son, por un lado, un lugar en donde claramente se plantean serios problemas respecto, por ejemplo, a los procesos de scouting a los que mencionaba recién, o de divulgación general de manifiestos terroristas o incluso de videos, y al mismo tiempo es un lugar donde se pretende, y este va a ser uno de los desafíos de los que voy a hablar, se pretende que sean los grandes sensores. Es decir, aquí también hay otra cuestión que después hablaremos en relación al Estado, ¿no? Es decir, cierto control o cierta contención y prevención del terrorismo parecería que hoy se ha desplazado en parte de ser el Estado la figura central que se ocupa de este problema para pasar a ser las redes sociales. Pero vayamos por partes. Dije que había varias consecuencias sociales, políticas, jurídicas, económicas, etc. Aquí yo voy a plantear de estas consecuencias algunas preguntas o algunas cuestiones que todas deberían ser leídas, y así las traigo aquí a cuenta, en clave de problemas, de desafíos, que de ninguna manera ocupan un lugar estanco, sino más bien que todas se relacionan entre sí. Cuando el título de la conferencia de hoy pretende, digamos, mediante las comas, separar la cuestión de la soberanía, del derecho y las nuevas tecnologías, en realidad es una cuestión formal, digamos, escribimos así, pero la intención de la conferencia es también mostrar cómo estas cosas no se pueden separar y están íntimamente ligadas entre sí. Bien, una primera cuestión, un primer desafío que tenemos, máxime si pensamos que los terroristas domésticos surgen de nuestras propias sociedades, de nuestros propios colegios, de nuestras propias universidades, de nuestros propios barrios, ¿sí? De nuestros propios clubes, de nuestras propias familias, es preguntarnos cómo es esto posible. ¿Sí? Es decir, lo que clásicamente se solía hacer como desplazar el nudo del problema a Medio Oriente y atribuírselo a factores culturales, religiosos, económicos, ¿sí? No corre más.
este es también una parte de un desafío interesante para nosotros, porque ahora deberíamos, digamos, internalizar, por decirlo de alguna manera, estas preguntas o esta suerte de acusaciones que livianamente solíamos hacer y empezar a pensar qué de nuestro entorno, qué de nuestra sociedad o de nuestras sociedades permiten, posibilitan que haya un noruego, que haya un australiano, que haya un alemán, un inglés, un francés, también se aplica para mujeres francesas, sí, es decir, me refiero a ambos géneros aquí, que haga que en el mundo haya decenas y a veces cientos de personas comprometidas en el mundo occidental en el hecho de llevar adelante la planificación y la concreción de atentados terroristas. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo surge un personaje como Breivik o cómo surge un personaje como Tarrant, del cual voy a hablar en unos minutos, un australiano que cometió un atentado a inicios del 2019, hace muy poquito? ¿Cómo surge? ¿Cómo es esto posible? Yo no voy a intentar responder, desde ya que no tengo la respuesta, y en general, digamos, estos encuentros me parece que siempre son interesantes, plantear problemas que nos permitan pensar o que nos permitan empezar a pensar un problema y eventualmente retomar contacto, sea por mail, en clases, en próximos seminarios, en conferencias, pero mi principal objetivo, más allá de venir a hablar de lo que vengo a hablarles, es plantear cosas que los movilicen y que nos permitan eventualmente retomar contacto, aunque sea intelectual el día de mañana, leerlos yo a ustedes escribiendo sobre estos temas o escribiéndonos a través de correos o en intercambios en vivo en diferentes instancias públicas. Entonces no vengo a dar respuestas, pero sí, además de plantear la pregunta, ¿cómo es esto posible?, me gustaría derribar o intentar derribar algunos mitos. Algunos mitos que se han conformado, se han cristalizado a lo largo de los años y que de alguna manera son los que rápidamente permiten responder a esta pregunta. Es decir, ¿cómo es posible que surja un terrorista entre nosotros, una persona entre nosotros que atente contra nuestra propia sociedad? Y una respuesta muy rápida que se suele dar es, están locos. Es decir, la locura. La locura, no ahora, desde la antigüedad clásica, y no vale ahora, digamos, hacer un raconto de toda la locura a lo largo de la historia de Occidente, ya lo hizo Michel Foucault, por cierto, y muy bien. Pero la locura suele operar en estos hechos, digamos, como una suerte de causa, de razón que vendría a justificar el acto. Bien, primera cuestión que les propongo es rotularlo como mito y dejarlo a un lado. Es decir, si realmente este problema nos conmueve, nos llama, nos preocupa, dejemos de lado la etiqueta de la locura. ¿Por qué? Primero y principal porque más del 90% de las pericias psicológicas y psiquiátricas que se han realizado sobre terroristas que han sido capturados y que se han podido efectivamente, se imaginarán que un problema muy frecuente que tienen los estudios sobre terroristas es que comúnmente los terroristas mueren en el atentado o con inmediata posterioridad. Pero en muchísimos casos que es posible, digamos, capturarlos y luego realizar algunas pericias. El caso de Breivik, por ejemplo, el noruego que les nombraba antes, es un personaje, digamos, porque además le encanta hablar con la prensa y le encanta hablar con investigadores, con universitarios de todo el mundo y demás. Él se somete gustoso a este tipo de pericias. No es una persona que esté insana. Y les decía, más del 90% de las pericias realizadas dan como cuenta de que las personas son personas que son imputables, que tienen perfecto conocimiento de lo que están haciendo, que han llevado una planificación con el tiempo muy metódica y que, para decirlo lisa y llanamente, no están locos.
más del 90%. Es decir, que podemos decir que en una enorme generalidad de los casos, los terroristas no son personas que estén locas. El otro mito que también habría que derribar o dejar de lado es el de la pobreza. Muchos estudios que se han ocupado del vínculo del terrorismo con la pobreza demuestran, y de hecho citan muchos casos, que demuestran que más bien una buena parte de los terroristas, de estos terroristas domésticos que tenemos en Occidente, son más bien de clases medias o medias altas. Muchos de ellos universitarios, bien formados, con buenos recursos, no solo me refiero económicos, sino también simbólicos, culturales. Es decir, que la pobreza tampoco debería ser por sí sola, siempre hablamos ¿sí? por sí sola, como la explicación a que esto ocurra. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo es posible que uno de nosotros desee atentar contra la propia sociedad que lo educó, que lo formó, que lo contuvo y contra todas esas personas que lo rodean? La dejo pendiente como uno de los desafíos y por supuesto los invito a intentar dejar de lado estos dos mitos, yo los llamé dos mitos, pero que son respuestas ya cliché de alguna manera a este problema. El problema de la locura y el de la pobreza. La otra cuestión, y tal vez este es el nudo, digamos, del desarrollo que quería compartir con ustedes, en las consecuencias que tiene el terrorismo doméstico y el que sea uno de nosotros, sea en el plano político-jurídico. En varios aspectos, yo voy a intentar sintetizar algunos, ¿sí? Uno que puede ser el más evidente, si uno lo mira desde el lugar clásico del rol que tiene el Estado, si quieren ustedes pensarlo desde el contractualismo inglés del siglo XVII, por ejemplo, el Estado tiene un rol pienso en la figura del Leviatán, por ejemplo, de Thomas Hobbes, ¿sí? Tiene una figura central como de protector, es decir, el Estado viene a ser una suerte de guardián de todos los súbditos, en la imagen tradicional. Digo, después esto adopta distintas valencias dependiendo la época, dependiendo la geografía y por supuesto la ideología. Pero supongo que la idea se comprende a dónde voy. Entonces, por un lado, la idea de que el enemigo ya no es externo, de que no hay una alteridad radical, un otro en mayúsculas al que salir a buscar o más bien cuidarnos de que no ingrese, ¿sí? Prohibir la entrada, por ejemplo, a todas las personas provenientes de estos países. Una vez que aceptamos que eso no alcanza, si tomamos en cuenta la tasa de atentados de terrorismo doméstico que ocurren todos los años, claramente el problema, diríamos, no es de afuera, es un problema interno. Esto claramente, como les decía, pone en cuestión las nociones básicas del Estado, en tanto garante de nuestra seguridad, invierte la lógica de la inteligencia interna, es decir, la inteligencia que tradicionalmente realizan los estados en función de precaverse de un ataque o de un espía, digamos, proveniente de otro estado, de otros países. Esto vuelca todos los servicios de inteligencia hacia el interior. Vuelca los servicios de inteligencia, vuelca la mirada del Estado, todos los dispositivos que otrora eran pensados para un otro, son ahora aplicados para las propias poblaciones que esos estados deberían cuidar. Entonces se produce algo que todos ustedes seguramente tendrán en mente, que es que por nuestra seguridad se refuerzan canales para mantener esa seguridad, pero que violan aspectos que tradicionalmente estaban vinculados, ¿sí?, a un Estado de Derecho. Se avasallan derechos y garantías. El hecho de que los estados
registren determinadas acciones, determinados movimientos, se filme, todo esté integrado en bases de datos que buscan, además por el procesamiento digital, analizar en tiempo real las situaciones, el hecho de que vamos caminando, entramos a una estación de metro, todo el tiempo nuestro rostro está siendo identificado y analizado, ¿sí? Además de nuestras conversaciones, de nuestros recorridos, de los gastos que podemos hacer con tarjetas, de los consumos que hacemos por internet. Es decir, se habilita lo que desde el derecho ya de época romana clásica se ha dado en denominar un estado de excepción. Es decir, un estado donde la excepcionalidad, el peligro, la amenaza es tal, hoy también esto lo vemos muy bien con el COVID, ¿sí? Como un estado de amenaza tan generalizado se internaliza de tal manera que se proclaman de una u otra manera, no siempre con estas palabras, un estado de excepción. Es decir, vulnerar, relajar, si ustedes quieren, suspender, diría un jurista como Carl Schmitt, ¿sí? Suspender determinados derechos, determinadas garantías, ¿en nombre de qué? De nuestra seguridad. Por ejemplo, la figura de la detención, de la persona que es detenida con carácter preventivo, el hecho de que personas puedan ser detenidas sin que efectivamente hayan realizado ninguna acción delictiva de ningún tipo, sencillamente de modo preventivo, es otra de las cuestiones que muestra cómo esta noción de seguridad interna está avanzando progresivamente. Hoy deberíamos pensar cómo se juntan, digamos, estas confluencias en torno a la noción de terrorismo doméstico con el COVID, pero eso sería materia de otra reflexión. Entonces, un desafío, o varios, entre los que ya he nombrado, son los usos y los abusos que tiene la noción de terrorismo. ¿Por qué? Porque el terrorismo admite muy diversas declinaciones. ¿A qué llamo yo declinaciones del terrorismo? Bueno, por ejemplo, hoy se habla de terrorismo financiero, se habla de terrorismo económico, de terrorismo ambiental, de terrorismo político, informacional, cultural, comunicacional. Pero también, por ejemplo, participar de la reivindicación de determinados derechos. Se puede uno ser tildado como terrorista. En Argentina, por ejemplo, o en Chile, participar de la defensa de los derechos de los pueblos nativos ha sido en los últimos años tildado de una acción terrorista. La defensa de los derechos de la comunidad LGTBI o la lucha por la aprobación de la ley, digamos, del aborto legítimo y seguro, también ha sido tildado en muchas sociedades como un acto terrorista. Y esto en parte se potencia por las diversas declinaciones que tiene el terrorismo. Si ustedes se ponen a pensar, van a encontrar que hay una enorme cantidad de palabras que le podemos poner detrás al terrorismo. ¿Sí? Yo comencé hablando de terrorismo doméstico, pero luego tienen una enorme variedad, ¿sí?, de formas de terrorismo. Tal vez, no quiero decir infinitas, pero sí muchas. Ahora bien, esto además potencia otro problema, que es otro enorme desafío que tenemos. No existe en el mundo una definición de terrorismo. Ustedes podrán pensar en estos segundos y decir, bueno, es lógico que un país con otro no comparta su mirada del terrorismo. No existe en muchos casos dentro de un mismo país, no existe una definición de terrorismo. Por poner un caso que no es al azar, por el lugar y la preponderancia que tiene desde hace 20 años a esta parte Estados Unidos, dentro de Estados Unidos hay una definición de terrorismo que es la del Departamento de Estado, otra del FBI, otra la de la CIA. Hay definiciones de terrorismo en cada estado, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Voy a que si de por sí hay múltiples formas de terrorismo
que habría que analizar si todas son legítimas, si en realidad algunas no son utilizadas a conveniencia por determinados gobiernos o por determinados poderes políticos o por la prensa, ¿sí? Denominar determinado acto, ¿sí? En un diario, en la tapa de un diario como terrorista, o que un partido político contra otro o contra un sector de la población utilicen esas etiquetas por tan variadas causas, se potencia a su vez con el hecho de que la propia noción de terrorismo es una noción totalmente lábil, totalmente ambigua, y esa ambigüedad suele muy frecuentemente ser utilizada de una manera, vamos a decirlo, mezquina, espúrea, ¿sí? Con fines políticos en el sentido de aventajar a un otro. Es decir, no precisamente con buscar luchar contra el problema del terrorismo, sino de aprovecharse de que todas estas declinaciones del terrorismo han ido en los últimos 20 años, y esto es parte de lo que yo trabajo, han ido en los últimos 20 años permeando cada vez más el lenguaje. Cuando digo el lenguaje no me refiero solo al lenguaje cotidiano, sino al lenguaje jurídico, al lenguaje de la prensa y al lenguaje político. Entonces, ahí tenemos otro desafío. Otro desafío, ya, digamos, como para ir encaminándonos hacia el final del encuentro, tiene que ver en relación a la soberanía y los derechos, forma parte del título y por supuesto no podía estar ausente. ¿A qué me refiero con que hay un desafío en esta forma particular de terrorismo en relación a la noción de soberanía y derechos? Bien, por una parte, soberanía también se vincula, cuando hace unos minutos hablé de que la propia noción de Estado, en un sentido como ha surgido el Estado y el gobierno en la modernidad, hoy carecería de sentido, ¿sí? En esto de el soberano y el súbdito, esa relación de mutuo reconocimiento, donde el soberano reconoce al súbdito y el súbdito reconoce al soberano, y en el medio, entre ellos, media una relación de seguridad. Hoy, por un lado, el soberano no reconoce en nosotros, los súbditos, un súbdito, sino que reconoce en nosotros potenciales amenazas. Cuestión, si quieren ustedes, un poco más filosófica, pero que rápidamente podemos encontrar esto en su relación con, por ejemplo, determinados accionarios políticos y fundamentalmente con cuestiones vinculadas a lo jurídico, al mundo del derecho. Otro hecho, otro tópico, digamos, por demás clásico, que también se ve como socava la noción de soberanía clásica y, por supuesto, del derecho, es la noción de guerra. Desde hace siglos sabemos que la palabra guerra está reservada para una acción que se inicia a partir de la intervención de por lo menos dos estados. Ya desde el derecho romano sabemos que no existe una guerra entre un Estado y un particular, o un grupo de particulares. Eso no es guerra, ¿sí? Ahora bien, ¿qué significa hoy que se hable, incluso desde el discurso de Bush, a partir del ataque de las Torres Gemelas en Nueva York? ¿Qué significa que hoy no se dude ni por un segundo, ni la prensa, ni muchos académicos, ni por supuesto los jefes de Estado duden en decir que una persona, una célula terrorista que no es un Estado, hayan declarado la guerra o hayan desencadenado una guerra? Es decir, se acepta desde hace por lo menos 20 años a esta parte de que particulares, es decir, no un Estado, le declare o desate una guerra no solo a una nación, sino a varias. ¿Sí? Como ha ocurrido a partir fundamentalmente del ataque a las Torres Gemelas, pero también, por ejemplo, del atentado al Bataclan en París. ¿Sí? Bien, la otra cuestión que surge aquí, y con esto sí voy a ir cerrando, es la que vincula la cuestión de la soberanía
es decir, soberanía y derechos, de lo que hablé recién, y de todo, por supuesto, de lo que tiene que ver con, en materia del Estado de Derecho, ¿sí? Pero también de la relación entre la soberanía, en términos clásicos, la soberanía estatal, y, por sintetizarlo de una manera, las redes sociales. ¿Por qué hablar de las redes sociales en términos de tensión de la soberanía? Yo comencé diciendo que el terrorismo doméstico suponía una amenaza, suponía un desafío, en tanto llamaba, invertía las lógicas, ¿sí?, del Estado guardián contra el enemigo externo hacia el interior de su propia población. Ahora también dije que los servicios de inteligencia, ¿no?, es decir, las agencias gubernamentales ocupadas de la seguridad nacional, ya no miran tanto o solo al exterior, sino que se han concentrado mucho en los últimos años hacia el interior de sus fronteras. Ahora bien, hoy rápidamente sabemos que frente a Facebook, por ejemplo, ningún Estado, ningún servicio de inteligencia nacional puede en realidad competir con la cantidad de información y la calidad de información que tiene Facebook. ¿Por qué? No solo que Facebook alberga miles de millones de personas en sus bases de datos, sino que esas miles de millones de personas vuelcan sistemáticamente una cantidad de datos, una cantidad de información actualizada que vienen a representar la envidia de cualquier agencia de inteligencia nacional. ¿Sí? Esto es claro, es decir, tienen más datos, y si analizamos también algo que ha ocurrido recientemente, podríamos pensar, aunque pueda sonar un poco temerario afirmarlo así, que tienen también más poder. ¿En qué sentido digo más poder? En el sentido de lo que acaba de ocurrir hace muy pocas semanas entre el gobierno australiano y Facebook. En esa suerte de guerra, como lo han titulado desde la BBC de Londres a diversas cadenas de comunicación norteamericanas, hablaron de una guerra entre Facebook y Australia. Australia, no hace falta aclararlo, es un país del primer mundo, es un país del Commonwealth, ¿sí? No es cualquier país en términos de lo que pueda implicar el poderío económico y diplomático frente a un privado como Facebook. Sin embargo, en esa guerra que ocurrió, en la cual Facebook, otro término interesante para pensar, apagó, ese es el verbo que se utilizó, apagó a Australia, ninguna noticia de Australia podía salir a través de Facebook, ni ninguna noticia de fuera de Australia podía ingresar vía Facebook a Australia, llevó a que las autoridades gubernamentales de Australia cedieran ante la presión de Facebook. ¿Y qué era lo que disparó esta guerra? Que Australia quisiera cobrar un impuesto por el uso de noticias a Facebook. Como Facebook explota comercialmente noticias que producen otros, Australia, no únicamente Australia, tienen el impuesto GAFA y algunos otros impuestos que se están pensando a nivel mundial también, pensaron en el caso australiano que sería lícito y sería justo que un pequeño porcentaje de las ganancias de Facebook fueran, ¿sí?, a quienes producen el contenido de las noticias que Facebook explota. Este fue el motivo y esa fue la respuesta y terminó cediendo a Australia. No estoy hablando de que, por ejemplo, cedió a Argentina, un país en términos, digamos, de su poderío geopolítico, económico relativamente débil, sino un país como Australia. Y eso precisamente nos puede hacer pensar sobre el lugar y el poder que están teniendo las redes en estos días. Pero cuidado, no hay que pensarlo solo en términos económicos, sino hay que pensarlo precisamente en términos geopolíticos, en un sentido integral del término, ¿no? Estas redes que, por supuesto, son lugares de reclutamiento, como dije antes, de propaganda, son lugares que
reproducen atentados vía streaming, ¿sí? Por ejemplo, y con esto cierro, el caso de Tarrant, que es este hombre australiano que a inicios del 2019 cometió el atentado contra 2 mezquitas, matando, no recuerdo exactamente el número, pero más de 50 personas, hiriendo otro tanto, que previamente lo que hizo fue adaptar a un casco una cámara que puso en su cabeza y utilizó el servicio de streaming de Facebook para transmitir la matanza en vivo. Esa matanza fue vista y retransmitida a miles de personas antes que Facebook pudiera bajar el video. Tarrant, para llevar a cabo este atentado, se inspiró en este hombre noruego que yo les nombré antes, en Breivik. ¿Y cómo es que se inspiró? Breivik difundió en el momento del atentado que llevó a cabo en Noruega, difundió su manifiesto a través de las redes sociales. Y Tarrant, a su vez, escribió otro manifiesto alentando a que las personas vuelvan a hacer un atentado, y ese manifiesto fue difundido en todo el mundo a través de redes sociales. Para concluir, diré, y pensando en esta relación entre soberanía, terrorismo, derechos y redes sociales, que luego del atentado de Tarrant, producido en Nueva Zelanda, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, hizo un llamamiento internacional a todos los gobiernos y a todas las redes sociales, es decir, a los corporativos que trabajan en las redes sociales, a trabajar juntos para que esto no ocurra nunca más. El primer ministro francés, Macron, acusó recibo de ese llamado y la invitó a la primera ministra y a todos los primeros ministros, presidentes del mundo y a los CEOs de todas las compañías a que vayan a una reunión en París que se realizó en mayo del 2019, con el objetivo de discutir políticas tendientes a evitar la radicalización de las personas en las redes sociales, la difusión de propaganda, el scouting y, por supuesto, la transmisión en vivo de atentados. Un hecho significativo es no solo que fueron relativamente pocas personalidades del mundo de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, sino un hecho por demás significativo es que el CEO de Facebook no solo no respondió al llamamiento, sino que él no fue y ninguna de las personas de jerarquía de Facebook fue a esa reunión. Es decir, la empresa que fue el medio a través del cual el atentado se dio a conocer, y algunos dirían se llevó a cabo, porque muchos sostienen que terrorismo sin publicidad no es terrorismo, es decir, en general los atentados terroristas lo que buscan es la publicidad, por lo tanto ahí también lo que tenemos que pensar es el rol de los medios y las redes al reproducir las noticias, pero si aceptamos esta premisa como válida, diríamos que Facebook fue un partícipe necesario en este sentido para que el atentado fuese exitoso en el sentido de su publicidad. Directamente se dieron el gusto de no ir. Y cabría pensar qué puede significar en estos días el hecho de que varios presidentes y primeros ministros del mundo nos llamen a ir a una reunión ante un hecho de esta naturaleza y nosotros podamos sencillamente desoír la invitación y ni siquiera responder. Hay ahí también, me parece, una muestra de poder. Un poder que, por supuesto, continúa hoy en esta guerra que hubo entre Australia y Facebook, una respuesta de los estados al el impuesto GAFA, podría ser leído ahí como un sentir el golpe por parte de los estados y un intento por frenar el poder de las redes. Como sea, esta lucha continúa, va a continuar seguramente, pero estos son concretamente algunos de los datos y de las cuestiones que quería plantearles y de los diversos desafíos que esta noción de terrorismo muy particular tiene para todos nosotros.
Muchas gracias. Espero que la exposición haya sido de interés y, por supuesto, siempre estoy atento si me hacen llegar alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud por email o por los diversos canales institucionales. Muy interesante la exposición que hoy nos ha brindado, doctor, y en torno a ella me gustaría plantearle la siguiente reflexión. ¿Cuáles son las acciones a seguir para enfrentar los desafíos que impone en la actualidad este llamado terrorismo doméstico? Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Para pensar. Acciones, una de las acciones me parece más necesarias y urgentes es problematizar la noción de terrorismo. Necesitamos de alguna manera desnaturalizar lo que el terrorismo suele significar en los medios de comunicación, en nuestro propio lenguaje. Necesitamos empezar a pensar de otra manera el terrorismo, más bien los terrorismos. Por un lado, porque esas formas existen. Por otro lado, porque esas formas al mismo tiempo son aprovechadas desde distintos sectores del poder para ellos mismos obtener algún rédito a cambio. Entonces, problematizar, desnaturalizar la noción de terrorismo, hablar de terrorismos en plural, para también empezar a detectar qué formas de esa suerte de terrorismo plural o de declinaciones del terrorismo son realmente válidas y cuáles no. Es decir, se puede hablar de terrorismo ambiental. Yo en lo personal, digamos, si me preguntan, creería que sí. ¿Se puede hablar de terrorismo cuando se busca reivindicar los derechos de un pueblo originario? Yo creo que eso no puede ser terrorismo. Salvo que efectivamente, no sé, en nombre de, de cualquier derecho se busque, no sé, atentar contra la vida de personas, pero por el hecho de realizar una proclama, una marcha, una suerte de reivindicación pública, eso por sí solo no puede ser, eso me parece que es un caso de abuso de la etiqueta de terrorismo por parte de algún gobierno para poder reprimir, para justificar una represión. Entonces, ahí me parece que tenemos todos nosotros, no solo los académicos, no solo los especialistas, sino abogados, periodistas. Los periodistas tienen un lugar fundamental en todo esto, académicos, por supuesto, pero también lo que se suele decir, mal llamar, porque todos, por más que seamos abogados, académicos, periodistas, somos personas de una sociedad, es decir, las personas todas de la sociedad deberíamos realmente tomarnos esto en serio y como un problema. La otra cuestión es también internalizar esto que decía antes, o sea, no le podemos echar la culpa a la locura, no le podemos echar la culpa a la pobreza, es decir, tenemos que entender que el terrorismo es un problema social. En principio eso pareciera que no explica nada y efectivamente en sí mismo no explica nada, pero es un camino, digamos, que uno debe tomar para intentar entender cuáles son las lógicas de lo que técnicamente se llama radicalización, que lleva a un joven o a una chica, adolescente, a de golpe empezar a prestar atención y cada vez más sentirse más identificada, en que agarrar, como ocurrió en Francia, 2, 3 garrafas, decimos aquí, esos contenedores de gas, de metal, y ponerlos en un auto y volar un edificio, es hacerle un bien a nuestro país, a nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ¿cómo se produce? Eso es un proceso. Entender eso como un proceso es importante, ¿sí? Esto no ocurre de un día para el otro, hay un proceso. Si entendemos y empezamos a analizar ese proceso, tal vez podamos intervenir en esa cadena y eventualmente cortarla. Y por otro, en términos más de las nuevas tecnologías, lo que claramente también se demuestra día a día es que las nuevas tecnologías y el poder enorme que tienen las redes sociales no se bastan a sí mismas para frenar un problema como el de la violencia política, sean las fake news o la propagación del terrorismo. Esto es, como dije antes,
un problema social. Si entendemos y aceptamos que es un problema social, y creo que es uno de los primeros pasos que debemos dar, podremos empezar a discutirles a los tecnócratas que vienen a querer decirnos que debemos dejar todo en manos de la tecnología. La tecnología por sí sola no va a resolver un problema como el terrorismo. Es un problema nuestro. Eventualmente la tecnología nos podrá asistir, pero no lo va a resolver. Estos problemas surgen primero de nuestras propias sociedades. Por lo tanto, estos son, me parece, los primeros pasos que deberíamos dar. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Juan Acerbi. Su exposición magistral del día de hoy estuvo más que excelente. Esperamos contar de nuevo con su colaboración en el siguiente ciclo de conferencias. Y bien, a quienes nos acompañaron en esta sesión, les invitamos a visitar nuestra página en www.colegiojurista.com o bien a seguirnos en Facebook, en donde nos encuentran como Colegio Jurista. Gracias nuevamente y nos vemos en la próxima sesión.